Saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar ahora con el capítulo número 2 del texto, que tiene que ver sobre básicamente la introducción al comportamiento del costo y las relaciones costo-volumen. Vamos aquí a ver algunas características antes de entrar a uno de los temas centrales de esta unidad, que tiene que ver con el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a revisar? Básicamente acá el número 1, explicar cómo afectan los causantes del costo y el comportamiento del mismo. 2, mostrar cómo afectan a los costos variables y fijos los cambios en el nivel de actividad de los causantes del costo. 3, calcular el punto de equilibrio del volumen de ventas en importe total y unidades totales. 4, elaborar un gráfico de costo, volumen, utilidad, comprender los supuestos que las fundamentan. Además, en el número 5, calcular el volumen de ventas en importe total y unidades totales para alcanzar la unidad deseada. Número 6, distinguir las diferencias entre contribución marginal y margen bruto. Número 7, explicar los efectos que tienen sobre las utilidades la mezcla de las ventas. Y número 8, calcular las relaciones de costo, volumen, utilidad después de impuestos. Bien, entrando ya a este análisis, bueno, podemos ir revisando algunas características que tiene este capítulo, que habla, comenzando con un ligero ejemplo, ¿no? En el caso de la compañía Boeing, ¿no? William Boeing, maderero de Seattle, ensambló en 1915 su primer aeroplano en un cobertizo. Ahora la Boeing Company produce de 20 a 25 jets comerciales al mes y tiene ingresos anuales de casi 60 mil millones de dólares. La compañía realiza aproximadamente la mitad de las ventas de aviones del mercado mundial, pero esta situación podría cambiar en tanto sus competidores se fortalecen para cubrir la demanda creciente. Se abre una pregunta con respecto a esto: ¿cómo mantendrá Boeing su ventaja competitiva y su margen de utilidad? Ante el número de la competencia, Boeing sabe que puede mejorar sus ganancias más con el control, en este caso reducción de sus costos, que con el aumento de los precios a sus consumidores. Entonces, debería construir aeronaves más grandes o en mayor cantidad, pero con mejoras en sus características y eficiencia para disminuir los costos de los clientes. ¿Cuál alternativa tienen menores costos para Boeing y sus compradores? A fin de responder estas preguntas, Boeing tuvo que comprender sus propios costos, así como los de sus clientes. La pregunta real es: ¿cuál es el valor agregado que los clientes obtienen a cambio del precio que excede los 50 millones de dólares por avión? Este capítulo inicia con un estudio de los costos para que usted también pueda evaluar la importancia de estos para Boeing y otras compañías, grandes y pequeñas, a la hora de tomar decisiones cruciales acerca de los productos y sus procesos de producción. Bueno, básicamente esta pregunta de entender sus costos, qué alternativas considerar y tomar, se responden a medida que uno va revisando la información sobre los estados financieros, especialmente de los estados de resultados, donde uno podrá encontrar información relacionada a la clasificación de los costos, ¿no? Bueno, generalmente no están clasificados, sino que uno tiene que de alguna manera revisarlos y comenzar a clasificarlos. Bueno, esa clasificación parte desde un punto muy importante, ¿no? Vamos a ver esta parte que nos abre, ¿no?, sobre el hecho de comenzar a esa identificación. Aunque los resultados financieros se basan tanto en los ingresos como en los costos, en este capítulo nos centraremos en primer lugar en los costos. Después de todo, como vimos en el caso de Boeing, por lo general las compañías tienen más control sobre los costos que sobre sus ingresos. De hecho, una de las metas importantes de la contabilidad administrativa es controlar y reducir los costos, pero los gerentes no pueden controlar esto a menos que comprendan el comportamiento de los costos
y la forma en que las actividades de una organización los afectan. Bien, entonces empezamos con un primer concepto, que es el comportamiento de los costos. Es la manera en que las actividades de una organización afectan sus costos, ¿no? Acá, como en el caso anterior, vamos a trabajar también un poco sobre estas presentaciones. Y acá habla sobre la explicación de cómo los causantes del costo, así se conocen los cost drivers, afectan el comportamiento de los costos, que es lo que hemos leído, ¿no? Bueno, para esto es muy importante identificar las actividades que generan estos costos, ¿no? Y ya veremos estos conceptos de causantes del costo, ¿no? Bueno, distintos tipos de costos se comportan de formas diferentes. Consideren los costos existentes que tiene Boeing Company en una de sus plantas en donde construye jets ejecutivos. Conforme Boeing produce más aeroplanos, se incrementa el costo de materiales como cables eléctricos, asientos y aluminios. Pero el costo de la planta y los salarios de los administradores clave permanecen igual, sin importar el número de aviones que se construyan. Al asociar el comportamiento del costo con las unidades de productos terminados, se obtiene una visión general de cómo se comporta aquel. Pero es de poca ayuda para que los administradores controlen los costos sobre la base del día a día. Sobre una base día a día, los gerentes centran sus esfuerzos en administrar las actividades de fabricación, venta y distribución de productos o servicios, no necesariamente en los productos y servicios por sí mismos. Un gerente de producción necesita conocer cómo influyen en los costos actividades de rutina como el mantenimiento y la reparación de máquinas. Ya que la comprensión de los costos es tan importante para controlarlos, un factor clave para lograrlo es asociarlo con actividades. Bueno, entonces, para poder informarnos sobre cómo es el flujo de los costos, pues necesariamente hay que relacionarlos con las actividades. Estas actividades son las que van a generar los costos. Entonces aquí seguimos con esta lectura, no sin antes nuevamente regresar a nuestras diapositivas, ¿no? Y revisar en este caso cómo es que las actividades de una organización afectan a los costos, ¿no? Vamos a cerrar esto. Vamos a volverla a cargar para tener todas las imágenes completas, ¿no? Ok. Vamos a explicar cómo los causantes de los costos afectan el comportamiento de los costos, ¿no? El comportamiento de los costos es cómo las actividades de una organización afectan a estos costos. Entonces, vamos a considerar ahora el concepto de un causante del costo, cost driver, ¿no? Vamos a ir a nuestra lectura. Como costos como la depreciación del equipo que se usan para transportar las partes de un sitio a otro de la planta no cambian si la actividad de recepción aumenta o disminuye. Bueno, efectivamente, ¿no? Una depreciación no aumenta. Recordemos que la depreciación, dependiendo también el tipo de cálculo de la depreciación, pero supongamos que es una depreciación en línea recta, de alguna manera no va a depender de que se lo usa más o menos veces, ¿no? Entonces ese costo va a mantenerse inalterable, ¿no? Pero hay otro tipo de costos, ¿no? Por ejemplo, acá menciona el libro, pero los costos como el combustible que asume dicho equipo transportador si varían con la tasa de actividad, ¿no? En realidad debiera decirse que las actividades como la recepción necesitan recursos como el equipo transportador y el combustible y que estos cuestan dinero. Acá lo que vamos a decir es la diferenciación
que existe entre un costo como en la depreciación, que se va a mantener fijo independientemente si yo trabajo o no trabajo más veces, versus un escenario en el cual tenemos un costo como el combustible, que este sí va a variar según la tasa de actividad, ¿no? Si yo utilizo más combustible porque hago más viajes, pues lógicamente el costo será mayor. Si yo hago menos viajes, utilizaré menos combustible y por tanto, como es una tasa de actividad menor, pues el costo será menor. Bueno, pero ¿cuál es la forma exacta en que los contadores relacionan las actividades con los costos de los recursos de modo que sea posible el control de costos? En primer lugar, los contadores identifican las actividades que suceden en una organización y determinan criterios de medida de cada una de ellas. Después relacionan cada medición de los recursos necesarios para producirlo. Y aquí es donde se habla ya esta medición, ¿no? Entonces ahí partimos ya de un segundo concepto. Cualquier medición que genere costos, es decir, que ocasione el uso de recursos que tiene un costo, es un causante del costo. Eso es considerado el cost driver, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica acá, ¿no? Cualquier medida de medición que causa el uso de recursos, ¿no? Que ocasione el uso de recursos, es considerado un causante del costo. Es considerado un causante del costo, en este caso un cost driver, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro segundo concepto, que es el causante del costo. Cualquier medición de una salida que ocasiona costos, es decir, que provoca el uso de recursos costosos. En nuestro cuadro tenemos, en esta tabla, a continuación, tenemos un ejemplo más claro sobre cuál sería los causantes de costo en diversos escenarios de una empresa. Por ejemplo, tenemos acá dos categorías: función de cadena de valor y ejemplo de costo, y ejemplo de causante de costo. Por ejemplo, en el área de investigación y desarrollo tenemos, por ejemplo, el salario del personal de investigación de mercados, ¿no? Costos de encuestas de mercado. El salario del personal de investigación de mercado, de alguna manera, ¿cómo se lo puede medir? Con este causante que se llama número de propuestas de nuevos productos. Esa puede ser una forma de medir el salario del personal. Bueno, muchas veces esto puede ser un poco más subjetivo, pero la idea es de tener una idea de cómo se pudiese medir el costo generado por alguna actividad. Veamos uno más, de alguna manera, uno más conocido, ¿no? Por ejemplo, en producción. En producción tenemos, por ejemplo, el salario de la mano de obra. ¿Y cómo podemos, de alguna manera, medir el salario de este personal? Bueno, con el número de horas de mano de obra, ¿no? Otro conocido, por ejemplo, la depreciación de la planta y maquinaria. ¿Cómo lo pudiéramos medir? Con el número de horas máquina, ¿no? Entonces hay diversas formas que de alguna manera se pueden gestionar a medida que va creciendo o va bajando. De alguna forma se puede tener una idea de los costos de cada uno de estos departamentos. Por ejemplo, otro que es muy conocido es el costo de energía. ¿Cómo yo mido el costo de energía? Bueno, por el número de kilovatios hora. Este kilovatios hora, a medida que va aumentando, pues lógicamente el costo de la energía va a aumentar. Si el número de kilovatios hora va disminuyendo, el costo de la energía va a disminuir. Entonces, en otras palabras, esto es lo que denominamos como un causante del costo. Ya hemos revisado el concepto, ¿no? Que es cualquier medición de una salida que ocasione costos, es decir, que provoca el uso de recursos. Cualquier medición de una salida, que cause recursos costosos, se lo considera como un causante del costo, ¿no? Bien, vamos a ver otros conceptos relacionados, ¿no?
esta parte. No olvidemos que, por ejemplo, es muy importante que el contador siempre esté clasificando los diversos departamentos de las diversas actividades para tener una idea general o global de cuáles son los causantes de costo. A veces puede haber dos causantes de costo, no necesariamente uno, y uno tiene que de alguna manera colocar o registrar el causante de costo que sea más genérico, que se utilice más, ¿no? Bien. Vamos a nuevamente, parece que no se ha cargado la página, vamos a cerrarla y vamos a abrirla nuevamente. Okay. Bien, vamos a ver esto. Este tema es muy importante. Tiene que ver con el rango relevante. Bien, el rango relevante son los límites, ¿no? Es un límite que de alguna manera en el cual interactúa cierto nivel de costos. Ya vamos a ver un ejemplo relacionado a esto, ¿no? Vamos a leer esta parte de acá. A pesar de que acabamos de escribir que los costos fijos como invariables, bueno, esta parte no la habíamos leído, a ver si se puede revisar esto de acá. Vamos a cerrar esto porque de alguna manera está afectando la revisión de la literatura. Aquí está, ahora sí. Ahora sí vamos a ver, esta parte es muy importante. Con esto entramos al segundo objetivo, que es la comparación de los costos variables y fijos. Lógicamente que tenemos que centrarnos en los conceptos que diferencian a estos costos variables y costos fijos. Vamos a partir con la lectura. Indica que la clave para entender el comportamiento del costo es diferenciar entre los costos variables y los costos fijos. Los contadores clasifican los costos como variables o fijos en función del cambio que experimenten conforme se modifica el nivel del causante del costo en particular. Entonces acá nuevamente revisamos. Acá tenemos los ejemplos, solo que están en inglés. Acá tenemos ya nuestro objetivo número 2, que es enseñar cómo cambian las actividades de los causantes del costo, los niveles que afectan tanto a los costos fijos como a los costos variables. Bueno, acá está el ejemplo ya de la comparación de qué es un costo variable y qué es un costo fijo. Vamos a ir nuevamente acá. Bueno, ¿qué es un costo variable? Costo variable es aquel que cambia en proporción directa a los cambios del causante del costo. En contraste a los cambios en el nivel del causante del costo no afectan de inmediato a un costo fijo. Miren, aquí ya encontramos ya otro par de conceptos adicionales. El uno es el costo variable, que es el que cambia en proporción directa a los cambios en el nivel del causante del costo, o sea, como ya les había indicado anteriormente, ¿no? Por ejemplo acá, el costo de la energía. Digamos que en este caso estamos hablando de la energía en producción. Cada vez que produzco más elementos, más productos, más artículos, va a utilizar mayor energía, ¿no? Y mientras más energía utilice, quiere decir que estoy utilizando más kilovatios hora. Utilizar más kilovatios hora genera más costo de energía. Entonces, si aumenta el grado de actividad, pues, o en este caso aumenta el causante del costo, eso va a aumentar el costo de esa salida, ¿no? En este caso de la energía. Por ende, se lo puede clasificar como un costo variable. Entonces, acá tenemos ese concepto. En cambio, en el costo fijo dice, miren lo interesante, ¿no? Dice costo
que no se ve afectado de inmediato por los cambios en la cantidad de la guía de costo. Miren que no dice que no cambia, dice que no cambia de inmediato. Bueno, el libro sí habla de un ejemplo particular, pero lo voy a relatar. Por ejemplo, ¿a qué se refiere que no cambie de inmediato? Asumamos, por ejemplo, un costo fijo. Digamos, en este caso, un costo por alquiler o arrendamiento de una bodega. Digamos que somos una empresa que produce artículos, digamos bicicletas, por decirlo. Llega un momento en que yo necesito guardar esas bicicletas en un lugar, no tengo ese espacio, alquilo, entonces alquilo un lugar para poder guardar, almacenar ahí mi inventario, en este caso las bicicletas. Es un costo fijo porque es independiente de que produzca o no bicicletas, voy a tener que pagar ese arrendamiento mensualmente o como haya acordado con el dueño del lugar, ¿no? Entonces yo tendré que pagar ese valor mensualmente. Ahora, supongamos que en la medida del tiempo, yo voy aumentando mi producción de bicicletas, tanto que el espacio asignado que tengo yo en el lugar que estoy alquilando no es suficiente para poder guardar, almacenar todo mi inventario. Entonces resulta que tengo que buscar otro lugar donde pueda acceder todo mi inventario. A eso se refiere esta parte de no se ve afectado inmediatamente. Si yo por alguna circunstancia de mi negocio crece mi producción, pues en este caso mi alquiler se va a ver afectado en el tiempo porque voy a buscar otro lugar y más que seguro que ese otro lugar me va a exigir un pago mayor. Entonces, por eso de alguna manera podríamos decir que en el tiempo a largo plazo sí se ve afectado el costo fijo, ¿no? Bien, acá también menciona otra circunstancia muy importante. Dice: a continuación se considerarán algunos costos variables. Suponga que Watkins Products, la compañía con 135 años de antigüedad en el ramo de comida saludable, paga a su personal de ventas una comisión del 40% directo sobre las ventas. Para Watkins, el costo total de las comisiones por ventas representan el 40% de las ventas en un importe. Un costo variable respecto de los ingresos por ventas. Entonces, lógicamente, si hay esa política de pagar a su personal una comisión, en este caso 40% sobre las ventas, vamos a considerar que ese 40% es un costo variable. Cada vez que vendo una unidad, de esa unidad, un 40% es un costo. Y como se mueve con el causante del costo, es considerado como costo variable. Otro ejemplo, la empresa Long Life Bait Shop compra bolsas de carnadas para peces a $2 cada una. El costo total de la carnada es de $2. Multiplicado por el número de bolsas que se compren, se considera un costo variable con respecto a las unidades, el número de bolsas que se adquieren, ¿no? Entonces, ahí hay otro ejemplo, ¿no? Les sugiero que revisen toda la información de esta unidad, ¿no? Acá hay un cuadro que clasifica los costos, ¿no? Dice aquí, si el nivel de actividad causante del costo aumenta o disminuye, eso nos puede decir que si en este caso aumenta o disminuye el costo total, en el caso del costo fijo no cambia. Si el nivel de actividad del causante del costo aumenta o disminuye, en este caso si incrementa o disminuye, el costo sigue, en este caso el costo sería variable. Entonces, todo va a depender, ¿no? Si no cambia el nivel de actividad, el nivel de salida a los costos, se denomina costos fijos. Si sí cambia el nivel de actividad y altera el costo, entonces es considerado un costo variable. Entonces acá tenemos los conceptos de costos variables, de costos fijos. Esto
esto ya lo revisamos, ver a los costos fijos como un total, ¿no? El total de costos fijos permanece sin cambio a menos que, independientemente de que cambie el costo de actividad, ¿no? El costo variable, piense que el costo variable es como un costo por unidad, ¿no? Por unidad, el costo variable permanece sin cambiar a menos que cambie el costo de actividad, el causante, el costo de la actividad del causante del costo. Ahora sí vamos a entrar a la parte que tiene que ver del rango relevante, ¿no? Vamos a revisar esta parte. Vamos nuevamente a sacar esto. Parece que hay un problema con la carga de la página. Vamos a revisar nuevamente esto. Ok. ¿Qué es el rango relevante? A pesar de que acabamos de escribir los costos fijos como invariables ante los cambios en el causante del costo, esta regla empírica es válida solo dentro de límites razonables, lo que les había indicado sobre que en el paso del tiempo estos costos fijos sí pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, los costos, bueno, y aquí menciona el ejemplo que les había indicado, el costo de la renta, ¿no? Que en un momento puede aumentar debido al aumento de la producción, ¿no? Vamos directamente al concepto de rango relevante, que es el límite de la actividad del causante del costo dentro del cual es válida una relación específica entre este y el costo. No obstante, aún dentro del rango relevante, un costo fijo permanece fijo solo durante un tiempo, un periodo de tiempo, por lo general el periodo presupuestal. Los costos fijos podrían modificarse de un presupuesto anual a otro, tan solo debido al cambio de pólizas de seguros y tasas impositivas sobre los inmuebles, niveles de salarios ejecutivos. Y aquí menciono un ejemplo que nos puede clarificar de mejor manera esto de acá. Tenemos acá un ejemplo. Por ejemplo, suponga que el rango relevante para una planta de General Electric que fabrica focos está entre 40.000 y 85.000 cajas de focos por mes, y que el total de los costos fijos mensuales dentro de este rango relevante es de $100.000. Dentro del rango relevante los costos fijos permanecen sin cambio. Entonces, ¿qué dice acá? Que yo tengo un rango de producción entre 40.000 unidades y 85.000 unidades. Dentro de estos límites yo voy a tener unos costos fijos de $100.000. Ahora, ¿qué sucede si yo bajo la producción de focos y mi producción queda por debajo de 40.000 o queda sobre 85.000? Dice, si la producción cae por debajo de 40.000 cajas, los cambios en el personal y los salarios llevarían a los costos fijos a $60.000, o sea, bajarían los costos fijos. Si las operaciones sobrepasan a 85.000 cajas, el incremento del personal y salario se elevarían los costos fijos a 115.000. Entonces, a esto se refiere que los costos fijos de alguna forma sí pueden modificarse por el grado de actividad, pero va a depender de cierto nivel, en este caso cierto rango relevante. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el primer ejemplo, ¿no? Que hablábamos de que se tenía un rango relevante entre 40.000, lo que mencionaba, ¿no? 40.000 y 85.000, ¿no? Que está 40.000, esto está en miles, ¿no? Entre 40.000 y 85.000, ¿no? Me está señalándose ahorita. El costo fijo es de 100.000, aquí está la línea de 100.000. Pero si yo produzco menos de 40.000, mis costos descenderían a 60.000, mis costos fijos. De pronto, como no produzco mucho o no vendo mucho, pues lógicamente no voy a necesitar de cierto personal administrativo, digamos. Entonces, ese personal administrativo, que es un costo fijo, de alguna manera se va a disminuir, y eso va a afectar
a mis costos, disminuyendo mis costos a este grado de $60.000. Digamos que más bien aumento mi producción sobre los 85.000, ¿no? Y si aumento mis costos sobre 85.000 productos, esto va a afectar también a mis costos fijos, de tal manera que tenga que de alguna forma aumentar mi personal administrativo, que es un costo fijo. Entonces aumenta también mis costos fijos, en este ejemplo a $115.000. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, que ustedes deben revisar. Bueno, ahí está, ahí estaba lo que quería decir sobre el rango relevante. Acá hay una gráfica de diferenciar al clasificar los costos, ¿no? Como podrá imaginar, a menudo es difícil clasificar un costo como exactamente variable o como exactamente fijo. Exacto, ¿no? Hay ciertos costos que de alguna manera no se los puede determinar rápidamente si es fijo o variable. Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde ustedes tendrán que clasificar los costos, ¿no? Bueno, surgen muchas complicaciones, incluyendo la posibilidad de que los costos se comporten de alguna forma no lineal que no genera la gráfica de una línea recta. Por ejemplo, conforme las personas que preparan la declaración de impuestos aprenden a procesar los formatos nuevos de cada año, su productividad se eleva. Esto significa que los costos totales en realidad se comportan como en la parte A, de la figura siguiente, y no como la B. Entonces acá tenemos que a medida que van cogiendo experiencia, su productividad se va elevando, ¿no? Tenemos aquí esa pendiente positiva, ¿no?, que tiende a ser, a medida que pasa el tiempo. Aquí están nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, que es el tiempo, ¿no? El nivel, de alguna forma, ese nivel de productividad va aumentando, ¿no? Más aún, podría ser que los costos fueran afectados por más de un causante del costo, lo que les decía anteriormente. Eso complica más, ¿no? Si una misma actividad puede ser generada por de pronto dos causantes o más causantes del costo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tanto el peso como el número de unidades que se manejan afectan los costos de mano de obra del embarque en el almacén Amazon, ¿no? Entonces, ahí hay una circunstancia. Los costos de transportar paquetería o mensajería, en este caso artículos que lleva Amazon a sus clientes desde el lugar de origen, están determinados por dos variables, ¿no? Una variable es el peso y otra variable es la cantidad, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo justamente de esas alternativas. Esta información ustedes tienen que revisarla, ¿no? Vamos a seguir, bueno, en este caso acá está lo más relevante. Vamos a entrar ahora sí a la parte que tiene que ver con el cálculo del punto de equilibrio. Para esto nosotros vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar más adelante en otro video, ¿no? Vamos a revisar la información de este objetivo 3, porque ahí ya vamos a incluir algunos ejercicios en esta parte que tiene que ver al objetivo número 3, que es el cálculo del punto de equilibrio en ventas y volumen en total de dólares y en total de unidades, ¿no? Entonces, para eso ya revisaremos más adelante esta parte que tiene que ver con el objetivo número 3. Entonces, eso lo veremos en un nuevo video. Muchas gracias.